La pregunta que me hicieron el día de hoy es una pregunta muy interesante, es si yo construí una propiedad en área común y mi vecino quiere construir encima de mi propiedad, ¿me tiene que pagar algo o no? Bueno, es un tema complicado que involucra áreas comunes, involucra conflicto entre vecinos, involucra decisiones salomónicas. Quédate en el canal, suscríbete, dale like, comparte. Bienvenido al canal. El tema que te traigo el día de hoy es muy interesante. Voy a estar contestando algunas de tus preguntas que tienes ahí. Quédate en el canal. Bueno, la pregunta que me hacen es muy interesante porque dicen: una vecina construyó en área común la planta baja y ahora yo estoy en la planta alta y la vecina me pide la mitad de la cooperación para yo poder construir encima de esa propiedad. Bueno, hay dos puntos muy interesantes que hay que diferenciar. Sabemos perfectamente que el área común no pertenece a ninguna proporción ni una persona de manera particular, sino pertenece de forma general a la comunidad. Entonces, el principio de cuentas es de que esa propiedad no es propiedad exclusiva de la persona que construyó, sino de todo el conjunto. Ahora, el otro es que si la otra persona arriba va a construir sobre esa, ella quiere una remuneración económica. Bueno, también se entiende porque obviamente ella invirtió en hacer ese trabajo y pues la persona de arriba tiene que construir o quiere construir encima de eso, entonces va a tener que contribuir. Bueno, aquí hay dos partes muy interesantes porque lo primero, la premisa principal es que no está bien. Áreas comunes, utilizarlas de manera particular no está bien. Ahora, las áreas comunes no son áreas son privativas, es decir, corresponden a todo el conjunto. No es una propiedad que sea del gobierno, no es una propiedad que sea pública, es propiedad privada. Entonces, en principio de cuentas, he visto varias cosas en los regímenes condominales, por ejemplo, los que son muy pequeños, donde hay valores entendidos entre vecinos. Es decir, si tú hiciste esto, bueno, yo obtengo este beneficio. Entonces, hay una comunidad que se entiende y que logra conjuntar sus intereses para beneficio de todos. En comunidades mucho más grandes esto no funciona. ¿Por qué? Porque pues no todo el mundo puede obtener ese beneficio específico. Recordemos la premisa: siempre en un condominio, en un conjunto, lo que está dentro de los muros para adentro es propiedad privada, independientemente que la propiedad común corresponda a valor indiviso cada uno de los propietarios o que la propiedad corresponda a un solo individuo. Entonces hay condominios muy pequeños, incluso hasta familiares, donde se puede llegar a estos acuerdos del uso de áreas comunes o del usufructo de áreas comunes a algunas personas sin deterioro a la comunidad. Eso es muy delicado, pero sí se han dado situaciones donde se toman decisiones salomónicas para conservar la paz. Entonces recordemos que esto es muy interesante, pero esto no funciona en propiedades muy grandes porque obviamente las áreas comunes son en proporción más pequeñas un valor de la propiedad privada. Es decir, si yo tengo 100 metros cuadrados y tengo 100 departamentos, bueno, cada uno tendría que utilizar un metro cuadrado de esa propiedad, lo cual prácticamente no es ni útil, no es ni funcional y pues obviamente no beneficia de manera conjunta a toda la propiedad. Por eso las áreas comunes en propiedades más grandes pues es muy difícil darles un acuerdo salomónico, pero donde sí lo es, hay que recordar algo muy interesante, que la propiedad común como tal, si se puede utilizar, pues obviamente sí hay una corresponsabilidad que se puede llegar a un acuerdo para evitar conflictos, donde obviamente si una persona invierte en la parte de abajo y tú vas a usufructuar de esa parte, pues obviamente sí correspondería algún valor adicional, alguna negociación para poder lidiar esta situación. Recordemos que en el condominio siempre la mejor manera, principalmente cuando ya construiste en un área privativa, cuando ya construiste un área común, pues obviamente solventarlo de la mejor manera para aliviar tensiones y aliviar conflictos. Esta es una forma muy salomónica y muy interesante porque sí es cierto, la persona que va a construir arriba pues obviamente ya tiene el piso firme, ya tiene todo listo para únicamente erigir su propiedad, pero la persona de abajo pues obviamente invirtió en cimientos, invirtió un poquito más que podría llegarse a una negociación. Ahora recordemos que esta parte, bueno, si en principio de cuenta no debió haber construido, pues la persona arriba también puede utilizar este argumento y decir, bueno, en principio de cuentas tú estás en área común y es algo equivocado. Entonces sí, las decisiones salomónicas en este punto de fricción siempre son muy interesantes. Es muy interesante en los condominios
considerar la perspectiva del otro, condómino, porque recordemos que si cada uno se ancla en su posición y su postura, pues lo único que queda es el choque. ¿Y el choque dónde termina? En tribunales de justicia, en procesos judiciales altos, costosos, en soluciones, medias soluciones. Es decir, si es área común, bueno, demuele todo y respeta el área común, nadie sale ganando. Entonces, en este tipo de situaciones muy particulares, siempre lo objetivo es tomar perspectiva para solucionar. Es decir, no únicamente llevar agua a tu molino, sino incorporar al vecino en la discusión y llegar a acuerdos. Obviamente va a ser muy difícil que entre dos personas, especialmente si es el conflicto, se lleguen a acuerdos 50-50. Pero si es 60-40, si es 55-45, es decir, un porcentaje equilibrado, pues puedes decir que tuviste una buena negociación y que compraste la paz. Tuvo un costo tener la paz y eso es lo que estás haciendo al momento de llegar a una solución. Porque la finalidad de la propiedad en condominio, recordemos que es regular el área común. Y si esta incorpora a terceros como las leyes, los juzgados, pues obviamente eso se debe respetar, se tiene que eliminar. Entonces recordemos que aquí la finalidad para solucionar conflictos siempre es la perspectiva de dos personas. Para un conflicto se necesitan dos personas. Y si dos personas no se pueden poner de acuerdo, seguramente eso se sigue incrementando. Entonces la visión del vecino, la visión de la perspectiva del buen vecino es muy importante. Vean los videos más abajo, ahí se los voy a poner. La perspectiva del buen vecino, porque implica también un poquito bajarle dos rayitas para poder negociar. La otra persona, apertura para poder escuchar y llegar a soluciones de conflictos. Recordemos que si no lo hacemos de esta manera, lo óptimo es áreas comunes no se tocan. Y esto va en deterioro posiblemente de la comunidad, de 2, de 3. Entonces, pues ese es el tema del día de hoy, la pregunta. Espero te haya respondido a tu pregunta. Deja tus comentarios, dale like y comparte.